2 de octubre es una fecha luctuosa para el pueblo mexicano, no solo por la persecución y asesinato de jóvenes estudiantes que en un anhelo de democracia y justicia exigían diálogo público y abierto con el gobierno en turno para atender sus demandas. Hay más razones, mismas que la historia se ha encargado de juzgar como justas y viables. Podríamos mencionar a mexicanos y mexicanas que fueron marcados por la represión, a José Revueltas, Pita Amor, Eberto Castillo, el propio Álvarez Garín, así como a quienes actuaron en congruencia en la defensa de las víctimas del 68, Octavio Paz, quien se negó a representar a gobiernos priistas. Hay miles de ciudadanos anónimos que honran el 2 de octubre. Por eso, 2 de octubre no se olvida. Es la consigna que hoy, en la Plaza de las Tres Culturas, miles de jóvenes gritan al sistema político mexicano, caracterizado por la cerrazón de un gobierno que fue y es incapaz de reconocer la legitimidad de la protesta estudiantil con demandas viables para su atención. En la agresión no existió la razón, prevaleció la cerrazón y una visión política prejuiciada de un gobierno incapaz que criminalizó a la protesta juvenil. 2 de octubre no se olvida, no solo es por los jóvenes sacrificados en el movimiento del 68, sino por el uso de la fuerza de Estado en contra de los y las ciudadanas con el que pretenden justificar su existencia y función. 2 de octubre no se olvida por un Estado fascista que no fue capaz de establecer un diálogo abierto con los jóvenes, en donde prevaleció la política del encubrimiento, de la impunidad contra los responsables de la masacre. 2 de octubre no se olvida al repetir de nueva cuenta la política del abuso, de la represión contra la protesta juvenil que alza la voz contra la pobreza y la desigualdad en las condiciones de estudio, de pobreza, de falta de oportunidades de empleo y desarrollo en las que viven millones de jóvenes. 2 de octubre no se olvida porque en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, implica la responsabilidad de autoridades municipales y estatales que actúan con los cánones de la delincuencia organizada, la ejecución en sitio y el levantón. 2 de octubre no se olvida por los jóvenes de Ayotzinapa que fueron trasladados en patrullas oficiales del municipio y encerrados en los separos de la policía, pero que ahora se desconoce su situación. Al parecer, como se dijo aquí ya, es desaparición forzada. 2 de octubre no se olvida por los muertos y desaparecidos en la guerra fallida de Calderón, cuya estrategia continúa Peña Nieto, con miles de víctimas a las que sin razón se califica de delincuentes para justificar la ineficacia del Estado en su ataque a los criminales, por los y las huérfanos víctimas del fuego cruzado. No se olvida por el ejército que de nueva cuenta es cuestionado en su actuación ante la omisión y ocultamiento de su desempeño por las autoridades civiles responsables de sus operaciones en los pueblos y comunidades de nuestro país. No se olvida por el Estado fallido, por la impunidad y la corrupción de la Procuraduría General de la República en su ineficacia en la investigación y persecución de los delitos y los criminales, por la omisión de ser garante de las víctimas y sus familiares de actos criminales de extorsión, secuestro y levantones. No se olvida por el silencio de los medios de comunicación que encubren la violencia e inseguridad que viven millones de mexicanos en un país en el que no solo existe el secuestro de gobiernos municipales y estatales, sino incluso su complicidad con la delincuencia organizada. No se olvida por la mentira de mayores condiciones de seguridad y paz en estados como Michoacán, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Guerrero. No se olvida por el silencio ante los negocios multimillonarios justificados con la demagogia de crecimiento de empleo y energías más baratas por una reforma depredadora que entrega bienes nacionales a las empresas privadas nacionales y extranjeras. No se olvida ante instituciones fallidas
que obligan a los miembros del Ejército a convocar una marcha en defensa de los militares detenidos en el caso Tlatlaya, que exigen no archivos expiatorios. No se olvida porque de nueva cuenta son los jóvenes estudiantes los que con su transparencia y ejercicio pleno de su libertad protestan contra la imposición, contra la sinrazón, contra instituciones fallidas. El movimiento estudiantil del Politécnico es muestra de la inconformidad nacional de un Estado en el que no funcionan las instituciones y las instancias de gobierno para atender eficazmente las demandas sociales. El derecho a la información obliga al secretario de Gobernación, en su calidad de garante de los derechos a la información y libertad de expresión, de que la información que difunden los medios de comunicación en las acciones y decisiones de los estudiantes sea objetiva y plural. Claramente hemos visto cómo los medios de comunicación, en particular el duopolio televisivo, ha sesgado la información de las demandas de los politécnicos, fetichizándolas a la simple exigencia de la renuncia de su directora, cuando en realidad el pliego de demandas de los estudiantes representa un proyecto de institución educativa superior opuesta al control burocrático, democracia interna, que implica la participación de la comunidad politécnica en la elección de sus autoridades, mayor presupuesto, revisión de programas de estudio y compromisos de la educación tecnológica, que implican recuperar el sentido social para proporcionar educación profesional a las clases populares para la reconstrucción, desarrollo industrial y económico del país, visión con la que la creó Lázaro Cárdenas en el 36. El pliego petitorio de los estudiantes no puede ser atendido con la demagogia de un gobierno que encubre la ineficiencia institucional para solucionar el estado de polarización social. 2 de octubre no se olvida, porque de nueva cuenta los jóvenes son muestras de dignidad, integridad y honestidad en su lucha. Culmino, presidente. Señor. Dignidad que obliga al ahora interlocutor, secretario de Gobernación, al señor Chong, a no andarse deschongando tanto, sino nada más queremos que mantenga una actuación legal y transparente e informada, plural y objetivamente, comprometida con la legitimidad del movimiento que personal y públicamente reconoció el pasado martes frente a miles de estudiantes del Politécnico. Legitimidad que esperamos no sea traicionada o reprimida por la gestión política de un gobierno en el cual él está marcado por la ineficiencia, la corrupción, la represión y la impunidad. Por los muertos y por los vivos, 2 de octubre no se olvida. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.